Mis queridos hermanos, de nuevo con ustedes en Oyente de la Palabra. Continuamos la segunda parte del tema del pecado. Como decíamos en la anterior catequesis, el ser humano de hoy en un relativismo moral que se llama dictadura del relativismo, como lo llamó el Papa Benedicto XVI en uno de sus discursos, pues hoy ya nada es pecado. Pero vean lo que dice la palabra divina para hacer ver sobre esta realidad concreta del pecado que le hace mal al hombre, no a Dios, al hombre. Miren lo que dice el profeta Isaías, el primer Isaías por ahí en el año 750 antes de Cristo, es la palabra divina. Ay de los que juntáis casa con casa y campo a campo anexionáis, hasta ocupar todo el sitio y quedaros solos en medio del país. Ese acaparamiento, esa ambición, esos monopolios que absorben a los demás, que pisotean, masacran a todo lo que encuentran en competencia para quedarse ellos solos. Cuidado, qué pecado tan grave. Miren, continúa el profeta Isaías. Hay de los que despertando por la mañana andan tras el licor, los que trasnochan encandilados por el vino. Quienes viven embriagándose, además de afectar la salud, pues afectan el bolsillo, afectan la convivencia, destruyen la relación familiar, etcétera, etcétera. Pero continúa el profeta Isaías, miren, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Uy, qué claro. Hoy día ya nada es pecado y todo el mundo es desorden, la gente en los negocios roba y le parece que eso no es robar sino ganar. Se aprovecha en términos bíblicos del más indefenso. La Biblia llama al huérfano, a la viuda, al extranjero. Cómo se explota al otro que es indefenso. Indefenso por conocimiento, por edad, por físico, qué sé yo. Tanta indefensión que hay. Y el Señor grita ante esas maldades del hombre. Pero miren lo que dice el apóstol San Pablo en primera carta a los Corintios. Por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Como nada es pecado, ahora pasan a comulgar. Se olvidó el sacramento de la penitencia y como a algunos presbíteros se les olvida confesar, no tienen tiempo, siempre hay excusas. Gravísimo. Qué juicio que tendrán estos presbíteros, estos ministros del Señor que no tienen tiempo para escuchar con cariño al penitente y darle en nombre del Señor la absolución de sus pecados. En la iglesia naciente había conciencia de pecado. Si vamos a la Biblia, había que analizar el día del Yom Kippur que aparece en el Levítico, todo el tema del chivo expiatorio, el día de la expiación, pero no me adentro allí. Me quedo en la penitencia pública. La iglesia naciente es consciente que el hombre rompe con el plan de Dios y el momento de mayor encuentro con el Señor es la Sagrada Eucaristía. Por eso quien vivía en pecado grave, o mejor, quien había cometido pecado grave, entraba en un estadio que se llamaba el de la penitencia pública, no la confesión pública, sino la penitencia pública. El cristiano se sentía avergonzado por su pecado y participaba solamente de la primera parte de la Sagrada Eucaristía. Participaba hasta la homilía del presbítero o del obispo y luego tenía que salirse porque estaba en situación de ruptura con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La comunidad en la que él vive. Escuchaban la palabra de Dios, escuchaban la predicación del obispo, del presbítero y se iban. La comunidad, ¿qué hacía? Alegrarse de eso, no, se quedaba orando, esperando el regreso de sus hermanos que habían roto su relación con Dios y por ende con la iglesia. Por eso establecieron incluso grados de penitencia, de penitentes, los que se flagelaban, los que se arrodillaban, los que se postraban. De alguna manera era acorde con el pecado, la gravedad del pecado, de manera que no es tranquilo comulgar, no. Pero cuando ya habían cumplido la penitencia pública, no la confesión pública, cuidado, exhomologesis, no, eso no existía y fue prohibida en la iglesia y no puede repetirse hoy.
Y entonces, ¿qué hacían? La comunidad lo recibía con himnos, con salmos de alegría, porque este hermano nuestro estaba afuera y ahora ha vuelto, ha recobrado la iglesia a este miembro. Todos gozaban, se recibía con amor, sin una condenación, sino después de haber cumplido la penitencia, regresar con cariño y con amor. De manera que la penitencia pública es una muestra de la conciencia que tiene la iglesia de la ruptura del pecado. De manera que el pecado existe y el pecado le hace mal al hombre, no a Dios. Ojalá, mis queridos hermanos, estas catequesis les sirvan a ustedes para que lleguen a tener una adultez en la fe y sean cristianos auténticos. Y a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.